el capítulo de hoy aprenderemos a utilizar un sensor de humedad de suelo. El sensor que vamos a utilizar es el GL69 y está compuesto por una sonda y un convertidor. Este sensor mide la humedad en cualquier tipo de suelo, por ejemplo en una porción de tierra, y se puede utilizar para mantener un monitoreo constante de nuestras plantas y con eso hacer un sistema de riego automático. El convertidor tiene dos partes. La primera son las salidas hacia la sonda, que hay que conectarse con la misma polaridad. Y del otro lado tenemos la alimentación tierra, salida analógica y salida digital, ya que a través del potenciómetro que tiene el convertidor podemos utilizar su lectura como digital. En esta ocasión la vamos a utilizar en analógica. Como puedes observar, conectamos la alimentación a la misma alimentación del Arduino y utilizamos la salida analógica A0 a la entrada analógica A0 del Arduino. Ahora cargamos nuestro código y abrimos el monitor serie. Como puedes observar, nos está dando un valor constante de 1023. Este sensor funciona de la siguiente manera. Cuando está completamente seco, por ejemplo en este caso en el aire, me va a dar el valor máximo, que es 1023. Y cuando está completamente húmedo, me va a dar un valor de 0. Para hacer la prueba podemos utilizar un poco de agua. Como puedes observar, conforme se va ingresando al agua, va bajando el valor. Aquí es importante caracterizar nuestro sensor, es decir, medir cuando mi sensor está detectando la máxima humedad deseada y nosotros tomarlo como referencia. Como puedes observar, conforme lo sacamos del agua, el valor va aumentando. Otra vez hasta marcar el máximo valor que me representa que está seco. Como puedes observar, la placa también incluye un LED. Este está configurado a través del potenciómetro que tiene la placa y va a encender cuando pasa un umbral calibrado físicamente. Este puede servir como una salida para controlar una bomba de riego. Este es el modo digital. Sin embargo, yo te recomiendo que utilices el modo analógico, ya que te dará un control más preciso. Ahora haremos una prueba con una planta real. Tomaremos nuestra sonda y la insertaremos en la tierra. Como puedes observar, en este momento ya me da una medición, 1018 aproximadamente. Ahora le añadiremos agua para observar el cambio. Como puedes observar, el nivel ha descendido. ¿Qué quiere decir? Que hay humedad presente. Aquí es importante que nuevamente caracterices tu sensor. Es decir, que tú elijas qué nivel de humedad quieres para que en dado caso que tengas conectada una bomba, se deje de suministrar agua. Una característica importante de este sensor es que cada vez que se manda al tomar una nueva lectura,
se envía energía eléctrica hacia los electrodos, es decir, hacia la sonda. Como está en contacto con la humedad del suelo, al pasar corriente eléctrica por el electrodo, este va sufriendo oxidación. Por lo tanto, si estás constantemente midiendo la humedad del suelo, estará enviando energía eléctrica y por lo tanto los electrodos se van a oxidar. Esto se traduce en una vida útil bastante corta. Por lo tanto, es recomendable que solamente se envíe energía eléctrica a la sonda cada vez que quieras medir. Y para hacer esto, puedes utilizar un relevador o activar un relevador, como lo vimos en otro capítulo. Ahora modificaremos nuestro código para agregar una salida. El código lo hemos modificado para agregar el pin 7 como una salida digital. En este caso vamos a agregar un LED y va a encender de acuerdo al nivel de humedad que se registre. Si la humedad es mayor o igual a 460, va a apagar el LED, y en cualquier otra medición, es decir, menor a 460, va a encender el LED. Verificamos y subimos nuestro código. Para ver este ejemplo, vamos a utilizar nuevamente agua. Como puedes observar, en este momento se encuentra totalmente seco. Una vez que lo insertamos en el agua y que la humedad cambia, nuestro LED se enciende. ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy? Hazme saber tus comentarios, platícame sobre tus proyectos. Si te ha gustado, compártelo y no olvides dejarme un like. Hasta la próxima.